El Titanic se hundió en 1912, pero más de 700 personas vivieron para contarlo. Lo que nadie esperaba es que algunas de sus historias desafiaran la lógica. Un cocinero que sobrevivió borracho al agua helada del Atlántico, un hombre que también escapó de Lusitania y del Titanic, una momia egipcia que, según dicen, trajo la maldición. Estas no son leyendas inventadas, son testimonios documentados. Hoy te contaré las historias más extrañas, inexplicables y escalofriantes de quienes sobrevivieron al desastre del Titanic. Y te aseguro que no volverás a ver el naufragio más famoso del mundo de la misma manera. Las historias más extrañas de los sobrevivientes del Titanic. Si te gustan los misterios reales, las historias humanas que desafían la historia oficial y los detalles que casi nadie te cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita. Charles Hougin no era un pasajero de primera clase. Era el jefe panadero del Titanic. Su trabajo, alimentar a más de 2.000 personas a bordo. Pero en la noche del 14 de abril, cuando el barco chocó contra el iceberg, Charles hizo algo peculiar. Mientras el caos se desataba, Hougin ayudó a cargar provisiones en los botes salvavidas. Pero cuando vio que no quedaba espacio para él, decidió volver a su cabina y emborracharse. Sí, literalmente. Se preparó su última copa, o varias, mientras el Titanic se hundía. Lo increíble es lo que vino después. Charles terminó en el agua helada del Atlántico Norte, sin bote, sin salvavidas. Pero a diferencia de cientos que murieron en minutos, él flotó durante horas, sin congelarse. ¿La razón? Él mismo lo explicó: el alcohol me mantuvo relajado. No entré en pánico. Y eso me salvó la vida. Los médicos aún discuten si fue la tolerancia al alcohol, la suerte o el entrenamiento físico. Pero lo cierto es que el panadero borracho del Titanic fue uno de los últimos en subir al Carpathia, caminando por su propio pie. Imagina que sobrevives al hundimiento del Titanic. El miedo. El agua helada. El caos absoluto. Ahora imagina que, años después, te encuentras en otro barco y se hunde otra vez. Suena imposible. Pero para Violet Jessop fue real. Y lo más sorprendente es que fueron 3 veces. Violet era una joven enfermera y azafata a bordo del Titanic. Nacida en Argentina, criada en Inglaterra, era parte de la tripulación de la famosa naviera White Star Line. En 1912, cuando el Titanic partió en su viaje inaugural, ella estaba allí. Presenció todo, desde el impacto contra el iceberg hasta el hundimiento completo. Fue asignada al bote salvavidas 16, donde cuidó de un bebé, cuya identidad nunca se confirmó del todo. Horas después, fue rescatada por el RMS Carpathia. ¿Fin de la historia? Para nada. 4 años antes, en 1911, Violet estaba trabajando a bordo del RMS Olympic, el barco gemelo del Titanic, cuando chocó contra un buque de guerra británico, el HMS Hawke. No hubo muertos, pero el accidente dejó una cicatriz en su memoria. Y lo más insólito, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, Violet servía como enfermera a bordo del Britannic, otro barco hermano del Titanic, reconvertido en hospital flotante. Esta vez, una mina submarina alemana hizo volar parte del casco. Violet saltó al mar, fue absorbida por una hélice, y sobrevivió con una fractura en el cráneo. 3 accidentes marítimos. 3 naufragios. 3 sobrevivencias. Años después, ella escribió en sus memorias: no le temía a la muerte. Me preocupaba no volver a ver el mar. Muchos la apodaron la insumergible Violet Jessop. Y hasta el día de hoy, su historia parece sacada de una novela de ficción, pero fue completamente real. Entre las muchas leyendas que envuelven al Titanic, hay una que ha sobrevivido más de un siglo. Una historia tan increíble como inquietante. Una momia egipcia que, según la leyenda, viajó a bordo y trajo consigo una maldición. Pero, ¿hay algo de cierto en esto? La historia comienza en Londres, a finales del siglo XIX. El Museo Británico recibió el sarcófago de una sacerdotisa de Amón, conocida como la momia de la mala suerte. Desde el primer momento, comenzaron a circular rumores.
Fotógrafos que se desmayaban, guardias que enfermaban, accidentes inexplicables. Tanto fue el temor, que algunos aseguraron que el museo escondió la momia en su sótano. Y aquí es donde aparece el Titanic. Una versión popular sostiene que un coleccionista inglés, cansado de los problemas, vendió la momia a un millonario estadounidense, quien decidió llevarla a Nueva York. A bordo del RMS Titanic. Los registros oficiales del Titanic no mencionan ninguna momia en su manifiesto de carga. Pero muchos afirman que la tapa del sarcófago iba camuflada en la bodega número 12, envuelta entre obras de arte egipcias. Y cuando el barco se hundió, dicen que la maldición siguió viva. La historia fue amplificada por periódicos sensacionalistas de la época y más tarde por autores de lo oculto, que afirmaban que la sacerdotisa maldita había provocado el naufragio como venganza por haber sido sacada de su tumba. ¿Ficción? ¿Coincidencia? ¿Simple mito? Lo cierto es que nunca se encontró la tapa de esa momia. Y hasta hoy, se exhibe en el Museo Británico, pero sin el cuerpo. Solo la tapa. Y un cartel que evita cualquier referencia a maldiciones. Las autoridades lo niegan. Los registros no lo prueban. Pero si preguntas a los supersticiosos, te dirán que el Titanic se hundió no por un iceberg, sino por despertar algo que debía permanecer dormido. Cuando Masabumi Ozono subió al Titanic en 1912, lo hacía con un propósito claro: regresar a Japón después de una misión oficial en Rusia. Era funcionario del gobierno japonés. Respetado. Disciplinado. Y como todos los pasajeros de segunda clase, jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre aquella noche helada. Cuando el Titanic impactó contra el iceberg, Ozono fue despertado por un asistente. Corrió al exterior, solo para ver los botes salvavidas llenándose con rapidez. Las órdenes eran claras: mujeres y niños primero. Y él, como hombre extranjero, entendió lo que eso significaba. Iba a morir. Pero entonces ocurrió algo. Un oficial gritó que había espacio en un bote. 2 hombres saltaron. Ozono dudó. Pero saltó también. Horas más tarde, fue rescatado por el Carpathia. Estaba vivo. Había hecho lo que cualquiera haría. Pero al llegar a tierra firme, su pesadilla apenas comenzaba. Los medios japoneses no lo recibieron como un héroe. Lo acusaron de deshonra. El gobierno lo investigó. Fue despedido de su cargo. Las escuelas usaron su nombre como ejemplo de cobardía. ¿Su crimen? No haber muerto. En una sociedad marcada por el honor samurái, donde el sacrificio era visto como virtud, su supervivencia fue interpretada como egoísmo. Incluso décadas después, fue recordado con vergüenza, hasta que, con el tiempo, su historia fue reexaminada. Hoy, muchos lo ven de otro modo, como un hombre que eligió vivir. Como alguien que luchó por su existencia en una noche donde tantos no tuvieron esa oportunidad. Masabumi escribió en su diario: vi la muerte frente a mí. No me arrepiento de haber elegido la vida. Pero llevaré el peso, siempre. Cuando el Titanic zarpó de Southampton en abril de 1912, entre sus pasajeros había 2 niños pequeños, de cabellos oscuros y ojos grandes. Sus nombres, Michel y Edmond Navratil. Pero en la lista oficial del barco, aparecían con otro apellido. Viajaban con su padre, Michel Navratil Sr., un sastre eslovaco radicado en Francia. Lo que nadie sabía era que él no tenía permiso para llevarlos. Tras separarse de su esposa, había perdido la custodia de los niños. Y en un acto desesperado, que él mismo llamó su única oportunidad para ser padre, decidió huir con ellos a América, usando nombres falsos. Durante el viaje, el padre mantuvo una conducta reservada. Jugaba con los niños en cubierta. No hablaba mucho con los demás. Usaba el nombre Louis Hoffman y presentaba a los niños como sus sobrinos. Pero la noche del desastre, cuando el Titanic comenzó a hundirse, Michel Sr. entendió que su plan había llegado a su fin. Llevó a sus hijos dormidos hasta la cubierta. Los envolvió en mantas, los abrazó por última vez. Y los colocó en el último bote salvavidas que partió, el número 4. Él no subió. El cuerpo de Michel Navratil Sr. fue encontrado días después.
En sus bolsillos, fotos de sus hijos. Los pequeños, que hablaban solo francés, fueron llamados por la prensa los huérfanos del Titanic. No sabían que su madre aún los buscaba. Y aquí ocurre algo increíble. Una fotografía suya fue publicada en varios periódicos del mundo. Al verla, su madre, Marcelle, los reconoció de inmediato. Viajó hasta Nueva York, y semanas después, se reunió con ellos. Michel Navratil Jr. vivió hasta 2001. Fue uno de los últimos sobrevivientes del Titanic, y en sus palabras: mi padre no fue un secuestrador. Fue un hombre que me amaba, desesperadamente. Jack Sayer tenía 17 años. Era hijo de un importante banquero de Filadelfia y viajaba en primera clase junto a su familia. A bordo del Titanic, disfrutaba de una vida que muchos solo podían imaginar: cenas lujosas, conversaciones con personajes influyentes, el confort de la élite en alta mar. Pero todo eso cambió en minutos. La noche del 14 de abril, Jack fue uno de los primeros en sentir la vibración del impacto. Al subir a cubierta, se dio cuenta de que su madre estaba a salvo. Pero su padre, John Sayer Sr., se negaba a abandonar el barco. Jack y un amigo intentaron subir a un bote, pero no lo lograron. Así que tomaron una decisión desesperada: saltaron al mar. Las aguas estaban a -2 grados centígrados oscuras. Mortales. Jack logró aferrarse a una balsa plegable, la infame balsa B, que estaba parcialmente sumergida. Allí se mantuvo, temblando, entre cadáveres, durante horas. Cuando lo rescataron, apenas podía hablar. Su madre sobrevivió. Su padre no. Y Jack nunca fue el mismo. Aunque volvió a Estados Unidos, fue a Princeton, se casó y tuvo hijos, el recuerdo del Titanic nunca se fue. Con el paso de los años, escribió uno de los relatos más detallados del desastre, usado aún hoy por historiadores. Pero el destino le reservaba otra herida. En 1945, su hijo mayor murió en la Segunda Guerra Mundial. Pocos meses después, sumido en la tristeza y reviviendo una vez más la pérdida, Jack Sayer se quitó la vida. A veces, sobrevivir no es lo mismo que seguir viviendo. Y aunque su cuerpo fue rescatado en 1912, su alma, dicen algunos, nunca dejó el Atlántico Norte. Archibald Gracie IV era un hombre de linaje. Nacido en Alabama, descendiente directo de uno de los fundadores de Estados Unidos, su apellido abría puertas. Pero nada de eso importó la noche en que el Titanic empezó a hundirse bajo sus pies. Gracie viajaba en primera clase. Tenía 53 años y era un caballero del sur, culto, amable, apasionado por la historia. Cuando el iceberg chocó con el casco, fue uno de los pocos que no entró en pánico. En cambio, se puso a trabajar. Durante horas ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas, incluso mientras el agua le llegaba a los tobillos. Cuando ya no quedaban botes, trepó al techo del gimnasio del barco y desde allí saltó al océano, justo cuando la gran chimenea del Titanic colapsaba a sus espaldas. Lo más increíble es que logró subirse a la misma balsa plegable que Jack Sayer, la balsa B, que estaba a medio hundir. Pasó la noche mojado, congelado y rodeado de cadáveres, entre ellos, el del coronel Archibald Wood, uno de sus amigos cercanos. Gracie sobrevivió. Pero lo que hizo después fue igual de extraordinario. Apenas llegó a tierra firme, se encerró en su casa y escribió un libro sobre lo que había vivido. Escribió sin parar, con una urgencia casi profética. «Debo terminarlo antes de morir», le dijo a su esposa. Y lo logró. Publicó The Truth About the Titanic, uno de los testimonios más completos y valientes del desastre. Un documento histórico que aún se consulta hoy. Pero Gracie no duró mucho. Su salud, deteriorada por la noche helada y el trauma, se fue debilitando. Murió solo 8 meses después del naufragio. Y sus últimas palabras, según su enfermera, fueron: «Estamos subiendo al bote ahora, mujeres y niños primero». Es posible que su cuerpo muriera en Nueva York. Pero su mente, su espíritu, nunca salió del Titanic. En medio del caos, de los gritos, del agua que subía implacable por los pasillos, hubo una escena que quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron.
Un hombre mayor, con barba blanca, elegantemente vestido, se negaba a subir a un bote salvavidas. A su lado, su esposa, envuelta en un abrigo de piel, tomaba una decisión que cambiaría el curso de su historia y la de millones que conocerían su nombre. Isidor Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's. Empresario, filántropo, político. Ida Strauss, su compañera inseparable durante más de 40 años. Cuando el Titanic empezó a hundirse, los oficiales le ofrecieron un asiento a Ida en uno de los botes. Isidor, como hombre, debía quedarse a bordo. Pero Ida, con una calma que muchos describieron como conmovedora, se negó a abandonarlo. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. Eso fue lo que dijo, según testigos. Y luego, le entregó su abrigo a su sirvienta personal, diciéndole, tú lo necesitas más que yo. Minutos después, se les vio sentados en dos sillas de la cubierta, tomados de la mano, mientras la proa del Titanic desaparecía bajo el mar. Fueron vistos por última vez juntos, y así se hundieron. Tiempo después, el cuerpo de Isidor fue recuperado por un barco canadiense. El de Ida nunca apareció. Pero la historia de su amor conmovió al mundo. Incluso inspiró una de las escenas más icónicas de la película de James Cameron, donde una pareja de ancianos se abraza en la cama mientras el agua inunda la habitación. Esa escena fue por ellos. Una historia de amor tan poderosa, que ni siquiera el Atlántico pudo separar. Más de 110 años han pasado desde aquella noche en que el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico. Y, sin embargo, su historia sigue viva. No solo por el tamaño del barco, ni por el número de víctimas, sino por las personas, por sus decisiones, sus miedos, sus actos de valor y también sus silencios. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Son humanas. Algunas nos inspiran, otras nos estremecen. Y todas nos recuerdan que incluso en los peores momentos, hay quienes eligen ayudar, quienes eligen amar y quienes simplemente eligen vivir. El Titanic fue una tragedia, sí. Pero también fue un espejo de la condición humana. Y si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo entiendes. El Titanic no es solo historia. Es una advertencia. Un homenaje. Una serie de decisiones que cambiaron el curso de cientos de vidas. Muchas de ellas, tan extrañas, que parecen imposibles. Pero ocurrieron. Y hoy, las acabas de escuchar. Si te gustó este viaje por lo desconocido, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias reales que parecen ficción. Y recuerda, las grandes tragedias nos enseñan. Pero las pequeñas decisiones son las que hacen historia.